Hola, hola alumnos, ¿cómo están? Vamos a enviar entonces el link. Vamos a enviar, vamos a enviar, vamos a enviar. Ahí está enviado. Bien, vamos a esperar que se vayan conectando. Mientras tanto yo voy a conectar el micrófono. Estamos listos. Y vamos a esperar entonces eh, que haya quórum. Vamos viendo cómo van. Hay muy poquitos conectados, muy poquitos. Vamos a esperar a ver si aparecen algunos más para partir, ¿ya? Hoy día es nuestra última clase de procesal. Estamos terminando ya. Vamos a ver el paralelo de los medios de prueba. Un paralelo somero para conversar de los medios de prueba más importantes. Y también haremos algo similar con la competencia y la jurisdicción. Son los dos temas centrales del día de hoy. Independiente de que se van a tocar también otros temas siempre en relación a nuestro tema central, que siempre uno va generando por ahí también otras materias para poder desarrollar y entender de mejor manera. Estoy haciendo un poco de tiempo, esperando que haya más quórum, más gente. Hoy día he tenido un ataque de alergia, así que me voy a poner un poco de mentolato. ¿Cuánto tenemos? Ya, vamos a comenzar entonces, me voy a colocar el micrófono y ahí entonces partimos ya con la primera parte de la clase de hoy, que tiene que ver, como ya les dije, con, como ustedes pueden ver en el PowerPoint, un paralelo respecto a los medios de prueba. Aunque en realidad vamos a tocar solamente 3 medios de prueba, porque estamos por lo más pensando en el examen de grado y en el examen estos son los que vamos a ver ahora, son los medios de prueba más relevantes. Vamos a hablar entonces durante este paralelo de los instrumentos, o sea, la prueba instrumental, de los testigos, es decir, la prueba testimonial, y de la confesión o prueba confesional, como la pueden llamar también. Esos son los temas que vamos a desarrollar entonces en este paralelo que veremos el día de hoy. Ya, ahí está un poco mejor la cámara. Vamos viendo entonces. Nuestro primer punto, bueno, ahí está, hay una lámina con los puntos que vamos a desarrollar. Vamos a hablar de cada uno de estos medios de prueba, del concepto, de las principales clasificaciones, de la iniciativa, o sea, quién motiva el que haya que rendir tal o cual prueba, cuál es la oportunidad procesal, cuál es el valor probatorio y finalmente algunos aspectos que tienen que ver con la tramitación. Dicho eso, entonces vamos a comenzar con los conceptos. Vamos viendo estos 3 medios de prueba conceptualmente hablando. Instrumento en primer lugar, conocida antiguamente como la prueba documental, hoy conocida en realidad como prueba instrumental. Y así tenemos entonces que un instrumento, este es un concepto doctrinario, es todo medio de prueba en el cual consta un hecho de manera permanente. En el cual consta un hecho de manera permanente. Obviamente acá cabe hablar de todo tipo de documentos escritos, pero también la prueba instrumental se relaciona con documentos electrónicos. Un archivo, por ejemplo, en audio, un archivo de imagen, un archivo de texto también estaría comprendido acá. Por eso es que ha cambiado la idea llamada antiguamente prueba documental, que atendía necesariamente a documentos escritos. Hoy instrumental le da un carácter, le da una concepción un poco más amplia. Testigos, concepto. Los testigos son personas ajenas al juicio
que declaran acerca de la verdad o la falsedad de los hechos discutidos en él, o sea, los hechos discutidos en el juicio. Lo importante respecto a los testigos es que los testigos son terceros, es decir, no son las mismas partes, sino que son otras personas. Y la confesión, conceptualmente, también es un concepto doctrinario, decimos que es la declaración que hace una persona de la verdad de un hecho susceptible de producir consecuencias jurídicas en su contra. O sea, la confesión tiene que ver con revelar hechos que van en contra de la persona que confiesa. Así, por ejemplo, que yo diga, yo he pagado todas mis deudas, no es una confesión porque lo que yo estoy declarando no va en contra mía, no me afecta negativamente hablando. En cambio, si yo dijera, yo reconozco que le debo 1.000.000 de pesos a Pedro, esa es una confesión porque el hecho que yo estoy revelando es un hecho que me afecta, un hecho que va en contra mía. Eso entonces conceptualmente la noción básica de cada uno de estos tres medios de prueba. Continuamos. Dejamos de lado la parte conceptual y nos vamos a las principales clasificaciones. Vamos en primer lugar con los instrumentos. Y como resulta evidente para todos los que hemos estudiado Derecho, la principal clasificación de los instrumentos, la principal, por lejos, no es la única, pero es la principal, es la que divide a los instrumentos en instrumentos públicos y en instrumentos privados. Instrumentos públicos, instrumentos privados. Es, sin lugar a dudas, es la principal clasificación. Ahora, ¿de qué trata esto? ¿Qué entendemos por instrumento público? El instrumento público es aquel instrumento que ha sido otorgado por competente funcionario, cumpliendo las solemnidades legales. Otorgado por competente funcionario, cumpliendo las solemnidades legales. Ejemplo de instrumentos públicos, tenemos un certificado de nacimiento, un certificado de cobro de contribuciones, obviamente una escritura pública que de todos los instrumentos públicos es sin lugar a dudas el más importante o el más recordado, entre otros. Eso es instrumento público. El instrumento privado es aquel instrumento que no es público, o sea, que no ha sido otorgado por el competente funcionario o que no ha cumplido con las solemnidades legales. Una declaración en la que yo reconozco que Juanito Pérez es alumno de mi curso es un instrumento privado. El certificado de alumno regular que entrega una universidad es un instrumento privado. Un contrato que se ha celebrado, aunque sea en una notaría, pero que no sea escritura pública, es también un instrumento privado. Esos son ejemplos entonces de instrumentos públicos e instrumentos privados. Esto en cuanto a la clasificación, después veremos otros puntos. Respecto a los testigos, sigamos con el mismo tema. Principales clasificaciones de testigos en este caso. Una primera clasificación, atendiendo a cómo los testigos han percibido los hechos, o sea, cómo han tomado conocimiento de los hechos, están los testigos presenciales y los testigos de oídas. Testigos presenciales, testigos de oídas. El testigo presencial es aquel que ha tomado conocimiento de los hechos a través de sus propios sentidos. Ha tomado conocimiento de los hechos a través de sus propios sentidos. Por ejemplo, vio los hechos. ¿Cómo sabe usted que Pedro le celebró un contrato con María?
porque yo estaba presente en el momento, los vi celebrando el contrato, escuché cómo se ponían de acuerdo, en fin. Ese es un testigo presencial. El testigo de oídas es aquel que ha tomado conocimiento de los hechos, a través del relato que le ha realizado otra persona. ¿Cómo supo usted que Pedro y María celebraron un contrato? Bueno, yo supe que celebraron un contrato porque a mí Pedro me lo contó. Yo no estuve presente, yo no vi el contrato, yo no los vi que habían celebrado un contrato. Eso es entonces un testigo de oídas. Como veremos en un momento más, importante diferencia entre ambos tiene que ver con el valor probatorio. No vale lo mismo un testigo presencial que un testigo de oídas. Segunda clasificación de los testigos. Segunda clasificación, los testigos singulares y los testigos contestes. Testigos singulares y testigos contestes. Vamos viendo en qué consiste cada uno. Los testigos singulares son aquellos testigos que están de acuerdo en los aspectos generales de los hechos, pero difieren en ciertos detalles. Están de acuerdo en aspectos generales, pero difieren en ciertos detalles. Por ejemplo, Pedro y María, en sus declaraciones, ambos reconocen que se celebró un contrato, pero de acuerdo a Pedro, el contrato fue celebrado el día 3 de octubre. Según María, el contrato fue celebrado a principios de septiembre. O sea, no hay error en cuanto a que ambos declaran que el contrato está celebrado, pero no tienen claridad respecto a la fecha. Los testigos contestes, en cambio, son los testigos que están de acuerdo en todo. Es decir, no solo en lo general, sino que también en los detalles. Obviamente el grado de certeza de estos testigos, los contestes, y el mérito probatorio que tienen es mayor porque demuestran efectivamente estar de acuerdo en todo. Vamos con lo mismo de las clasificaciones, pero esta vez respecto a la confesión. Clasificaciones, pero de la confesión. Acá tenemos, número 1, primera clasificación. Atendiendo al lugar donde se realiza la confesión. Atendiendo al lugar donde se realiza. Tenemos la confesión judicial y la confesión extrajudicial. Judicial y extrajudicial. Como es natural y se puede deducir por los nombres que tienen, la confesión judicial es aquella que se realiza dentro de un juicio. La extrajudicial es la que se realiza fuera del juicio. Yo voy, por ejemplo, a una notaría y confieso a través de un documento escrito. Esa es una confesión extrajudicial. Segunda clasificación, atendiendo al origen de la confesión o atendiendo al impulso que hace que una persona confiese, de dónde nace el deseo de confesar, está la confesión espontánea y la confesión provocada. Confesión espontánea, confesión provocada. La confesión espontánea es aquella en que quien confiesa lo hace por su propia voluntad. Porque desea confesar, no hay ninguna condicionante externa, no hay ninguna presión, y lo digo en el buen sentido, no está, por ejemplo, un tribunal ordenándole que confiese, sino que lo hace porque desea confesar. La confesión provocada, en cambio, es aquella en que el sujeto confiesa, pero a petición de un tribunal. Es citado en presencia del juez para provocar la confesión. Lo que quiere decir que él no ha confesado de forma espontánea, sino que hubo que provocar la confesión. Colocando un ejemplo coloquial que no tiene que ver con juicio, el marido que engaña a la mujer llega y le dice, sin que la mujer lo presione ni nada, le dice:
reconozco que he sido infiel. Esa es una confesión espontánea. En cambio, el mismo marido que reconoce que ha sido infiel después de que la mujer lo ha presionado y le ha preguntado en una gran cantidad de veces y al final él termina reconociendo el hecho, esa es una confesión provocada. Es la misma idea, pero traspasada en este caso a tribunales. Tercera clasificación, atendiendo a la forma de efectuar la confesión, está la confesión expresa y la confesión tácita. La expresa es aquella en que el sujeto, en términos formales y explícitos, reconoce un hecho, y la tácita se presenta cuando la ley tiene por confeso a un sujeto de ciertos hechos. Por ejemplo, cuando la persona que debe confesar en presencia del tribunal se le hacen ciertas preguntas y no las contesta, la ley señala que se le tendrá por confeso. Esa es una confesión tácita en el fondo porque no hay una confesión expresa, pero de su conducta la ley interpreta que los hechos han sido confesados. Cuarta clasificación, según la manera como la confesión se lleva a cabo, tenemos la confesión verbal y la confesión escrita. Confesión verbal y confesión escrita, no hay mucho que decir acá. La verbal es la que se realiza de viva voz y la confesión escrita es la que se efectúa presentando algún documento. Y por último, atendiendo a su contenido, tenemos la confesión simple, la confesión calificada y la confesión compleja. Simple, calificada y compleja. La simple es aquella en que el sujeto confiesa sin modificar en nada el planteamiento inicial. Confiese cómo es efectivo que usted le debe 1.000.000 de pesos a Pedro como consecuencia de un mutuo que usted le solicitó hace un año. Y yo confieso y digo, efectivamente yo le debo 1.000.000 de pesos a Pedro a consecuencia de un mutuo que yo le solicité a principios de año. O sea, la confesión se ajusta exactamente a los hechos planteados. Esa confesión se llama confesión simple. Confesión calificada es aquella en que se reconocen los hechos, pero variando alguno de los supuestos. Diga cómo es efectivo que usted le debe 1.000.000 de pesos a Pedro a consecuencia de un mutuo que usted le solicitó a principios de año. Y yo digo, sí, reconozco que le debo 1.000.000 de pesos a Pedro, pero es a consecuencia de una compraventa en la que yo le debo un saldo de precio. O sea, igual reconozco que debo 1.000.000 de pesos, pero no es por un mutuo, sino que es por un saldo de precio en una compraventa. Esa confesión se llama calificada. Y la confesión compleja es aquella en que se reconoce un hecho, pero se agregan otros que destruyen el mérito probatorio de la confesión. Se agregan otros que destruyen el mérito probatorio de la confesión. Por ejemplo, diga cómo es efectivo que usted le debe a Pedro 1.000.000 de pesos producto de un mutuo de dinero. Y yo digo, es efectivo que yo celebré un contrato de mutuo de dinero con Pedro por concepto de 1.000.000 de pesos. Así también es efectivo que yo no lo pagué oportunamente. Sin embargo, hace poco yo ya pagué esa deuda con intereses y todo. Entonces, reconozco los hechos, pero agrego otro que destruye el mérito probatorio de la confesión. Eso entonces como clasificaciones de la confesión. Seguimos. En este momento les voy a dar unos segundos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna duda, algo que quiera saber, para que la comente.
Profe, me dice Camila, ¿podría repetir la confesión calificada? Claro. La confesión calificada, dijimos, es aquella en que se reconocen los hechos que han sido propuestos, pero se cambia alguno de ellos. Yo debo el $1.000.000, pero no porque me prestaron el dinero, sino que lo debo porque le compré un auto y le debo aún un saldo de precio. Eso puede ser entonces una confesión calificada. Bien, continuamos. No veo más preguntas. Vamos ahora. Christopher está escribiendo. Vamos a esperar que termine de escribir. Claudia dice, profesor, el valor probatorio de todas estas confesiones es el mismo. No, bueno, ahí lo vamos a ver. No, hay un tema que viene en un momento más que tiene que ver con el valor probatorio. Así que ahí vamos a ver el valor que tiene. Juan Guillermo dice, bueno, Christopher primero, profe, ¿qué peso tiene la confesión extrajudicial escrita en procesal penal? Ya, depende de lo que estemos confesando y depende quién confiese. Pero en general la confesión no tiene en materia penal el mismo valor probatorio que en materia civil. Por lo pronto, el imputado no puede ser condenado solamente basándose en su propia confesión. Juan Guillermo dice, ¿puede dar un ejemplo de confesión tácita? Lo dijimos recién. Una persona es llamada ante el tribunal a reconocer ciertos hechos y frente a la pregunta, la persona que debe confesar, el absolvente se llama, guarda silencio. En ese caso se entiende que se le tiene por confeso de ciertas preguntas. Ya vamos a ver en un momento más cómo pueden ser las preguntas en la absolución de posiciones. Ya, continuamos. Vamos ahora a la iniciativa, o sea, de quién depende presentar o promover una determinada prueba. ¿De qué o de quién depende? Vamos viendo. Partimos con los instrumentos. En general, la iniciativa para acompañar instrumentos es de las propias partes. Las propias partes son las que deciden acompañar documentos. Puede ocurrir que las partes lo hagan voluntariamente, o sea, yo acompaño un documento o un instrumento porque yo lo quiero acompañar, o bien puede ocurrir que una parte acompañe un documento por petición de la otra parte. Ahí coloco, por ejemplo, como medida prejudicial, o sea, que yo exija que la contraparte presente sus libros de contabilidad, o sea, la otra parte va a presentar los libros, pero porque yo se lo estoy pidiendo. En algunos casos, la iniciativa en los instrumentos la puede tener el tribunal, es decir, se acompañan los instrumentos porque el tribunal exige que se acompañen. Y esto, como a esta altura ustedes ya pueden suponer, cabe cuando hablamos de las medidas para mejor resolver. En las medidas para mejor resolver, el tribunal le puede solicitar a las partes que acompañen determinados instrumentos y en ese caso las partes lo harán y lo harán porque están la presentación del instrumento ha sido propuesta por el tribunal. Bien, esto en cuanto a la iniciativa en el caso de los instrumentos. Con los testigos pasa en el fondo algo similar. En los testigos la iniciativa también suele ser de las partes. Las partes presentan testigos porque las propias partes quieren presentarlos. Y esto puede ocurrir ya como medida prejudicial o incluso durante el juicio. Ya veremos cuál es la oportunidad procesal para ello. También está la posibilidad, sin embargo, de que los testigos sean presentados por iniciativa del tribunal. Y esto ocurre también en el caso de las medidas para mejor resolver, cuando, como un ejemplo de estas medidas, el tribunal exige o pide más bien la declaración de un testigo. Ahí el testigo declara porque el tribunal lo está solicitando y no porque las partes voluntariamente lo estén proponiendo. Con la confesión sucede también algo parecido. Quien confiesa lo hace por iniciativa de parte. O sea, la parte presenta la confesión. Esto puede ocurrir como medida prejudicial, puede ocurrir dentro del juicio, puede darse como gestión preparatoria en la vía ejecutiva. Ya iremos viendo los momentos procesales para esto.
Pero también puede ocurrir que sea el propio tribunal el que cite a una persona a confesar. Y en ese caso la confesión es por iniciativa del tribunal. Para esto, como lo coloco yo ahí en el PowerPoint, debe tratarse de un hecho que influya en la decisión del tribunal y tiene que ser además un hecho que no se encuentre probado por otros medios. Dándose esos requisitos, entonces el tribunal, como medida para mejor resolver, puede ordenar la declaración de quien va a efectuar la confesión. Bien, eso entonces en cuanto a la iniciativa. Veamos ahora cuál es la oportunidad procesal para presentar los medios de prueba. ¿Cuál es la oportunidad procesal? Vamos con los instrumentos en primer lugar. ¿En qué momento podemos acompañar instrumentos? Vamos viendo. Letra A. Se pueden acompañar instrumentos como medida prejudicial. Como medida prejudicial se pueden acompañar documentos. Letra B. Se pueden acompañar documentos también en la demanda. Letra C. Durante el juicio. Y aquí distinguimos en primera instancia hasta que esté vencido el término probatorio y en segunda instancia hasta antes de la vista de la causa. En primera instancia hasta que esté vencido el término probatorio, en segunda instancia hasta antes de la vista de la causa. Y letra D, no olvidar también que se pueden presentar instrumentos como medida para mejor resolver, y en ese caso estamos a la solicitud que realiza para esos efectos el tribunal. Eso en cuanto a la oportunidad de los instrumentos. Oportunidad para los testigos. Vamos bien. Letra A. Como medida prejudicial probatoria. O sea, ahí ya podemos nosotros presentar testigos. Letra B. En primera instancia, dentro del término probatorio. Acá no tenemos un rango tan amplio de oportunidad, sino que debe ser dentro del término probatorio. Ahí se ofrece porque se presenta en la lista de testigos y también dentro del mismo término deben declarar los testigos. Letra C, en segunda instancia, también hasta antes de la vista de la causa. Y letra D, como medida para mejor resolver. En ese caso, el tribunal es el que ordena la declaración de un testigo y ocurrirá para ello en una audiencia que el propio tribunal fijará como medida para mejor resolver. Confesión, lo mismo, oportunidad. ¿En qué oportunidad, judicialmente hablando, se puede confesar? Vamos viendo. Letra A, como medida prejudicial. Como medida prejudicial. Letra B, durante el juicio en primera instancia. Y esto puede ocurrir desde la contestación de la demanda, y hasta que termine el término probatorio, hasta finalizar el término probatorio. Ahí yo les agregué en el PowerPoint que durante primera instancia se puede confesar en 2 oportunidades y se puede agregar una tercera cuando existan hechos nuevos. Hay 2 momentos en que se puede ordenar la confesión y una más en caso de existir hechos nuevos. Letra C. En segunda instancia, la prueba confesional puede darse hasta antes de la vista de la causa. Hasta antes de la vista de la causa.
Cabe señalar que, en segunda instancia, solo se puede citar a confesión en una oportunidad y se puede agregar una oportunidad más en caso de existir hechos nuevos. Letra D. Letra D como medida para mejor resolver. Como medida para mejor resolver. Bien, ahí en cuanto entonces a la oportunidad en cada caso. Ya, preguntas, dudas sobre lo que estamos hablando. Estoy mirando el WhatsApp a ver si hay alguna pregunta. Probablemente sí. Aunque no veo nada todavía. ¿Ya? No, no veo preguntas. No hay preguntas. Continuamos. Llegamos ahora al valor probatorio. Vamos a partir con los instrumentos. Y vamos a referirnos al valor probatorio que cada instrumento tiene. Les recuerdo que todo esto está también en el material complementario explicado con más detalle. Hay una clase completa destinada a los instrumentos, una clase completa destinada a los testigos, una clase completa destinada a la confesión, así que también pueden ir complementando por ahí. Vamos bien, partamos con el instrumento público y veamos el valor probatorio que tiene. El instrumento público constituye plena prueba. Constituye plena prueba de lo siguiente. Letra A. El hecho de haberse otorgado. El hecho de haberse otorgado. Letra B. De la fecha en que fue otorgado. De la fecha en que fue otorgado. Y letra C. De las declaraciones que realiza el funcionario competente. De las declaraciones que realiza el funcionario competente sobre hechos propios y sobre lo que él percibe por los sentidos. Por ejemplo, si el notario dice comparecen ante mí Pedro y María, entonces se hace plena fe de que efectivamente han comparecido ante él Pedro y María, porque eso él lo está percibiendo por sus propios sentidos. Cabe señalar que los instrumentos públicos no hacen plena fe de la veracidad de lo que se declara. O sea, que en la escritura pública, por ejemplo, se diga el precio de venta fue pagado en su totalidad. El instrumento público no hace plena prueba de eso. O sea, ese es un hecho que se podría cuestionar. Mal que mal, y esto hay que entenderlo por sentido común, el funcionario, el notario, por ejemplo, él no sabe si lo que se declara en el acto es realmente verídico o no. Solamente lo único que es verídico es que las partes lo están declarando, pero que eso sea cierto o no sea cierto, esa es otra historia. Eso en cuanto al valor probatorio del instrumento público. Instrumento privado emanado de las partes. El instrumento privado emanado de las partes, la verdad es que tiene el mismo valor que un instrumento público, siempre y cuando el instrumento privado esté reconocido en juicio. Siempre y cuando el instrumento privado esté reconocido en juicio. Se entiende que está reconocido cuando una parte lo presenta y la otra no lo objeta. Entonces, al no objetarlo, se entiende que lo está reconociendo y en ese sentido tiene el mismo mérito probatorio que un instrumento público.
Por último, el instrumento privado que emana de terceros tiene valor como prueba siempre y cuando el tercero pueda concurrir y declarar como testigo. O sea, necesita la declaración del tercero para que el tercero de alguna manera ratifique el instrumento, y en ese caso el instrumento puede llegar a tener el mismo valor probatorio que los instrumentos anteriores. Eso en cuanto a los instrumentos. Sigamos. Valor probatorio de los testigos. Ya. Respecto a los testigos, el legislador entrega una serie de reglas que tienen que ver con la calidad del testigo, por ejemplo, la edad, con la cantidad de testigos, con las coincidencias que haya en las declaraciones de uno y otro, en fin. Yo les coloqué acá algunas reglas, las más relevantes, que son las siguientes. Número 1, la declaración de un menor de 14 años puede servir como presunción judicial. O sea, a lo más, el mayor valor probatorio que podría llegar a tener es servir como presunción judicial. Servir como presunción judicial. Número 2, los testigos de oídas sirven como base de una presunción judicial. Que sea base de una presunción judicial quiere decir que por sí solos no son presunción, sino que necesitan refrendarse con otros elementos, con otros medios de prueba. ¿Ya? O sea, no tiene tanto valor probatorio como la declaración del menor de 14 años, porque esa puede servir como presunción directamente. La del testigo de oídas puede ser base de presunción judicial siempre que haya otros elementos que permitan configurar una presunción. 3. Los testigos presenciales, en cuanto al valor probatorio, va a depender de la cantidad de testigos presenciales que tengamos. Si es un solo testigo presencial, el valor probatorio es presunción judicial. Sirve como presunción judicial cuando es un solo testigo presencial. Si son 2 o más testigos con testes, puede constituir plena prueba. 2 o más testigos con testes pueden constituir plena prueba. Para eso es necesario que estos testigos no hayan sido tachados, que hayan sido legalmente examinados, o sea, cumpliendo con los requisitos que la ley ordena, que den razón de sus dichos, y que siempre y cuando lo que están declarando no aparezca desvirtuado por otros medios de prueba. Todo esto está en el PowerPoint de todas maneras. Dándose estas condiciones, 2 o más testigos con testes podrían constituir plena prueba. Como regla número 4, que también se suele preguntar, yo ahí les coloco qué ocurre en caso que tengamos contradicciones entre testigos. El código dice que siempre va a preferir a aquellos testigos que parezcan estar mejor preparados y que tengan mejor conocimiento de los hechos. Tenemos 3 testigos que dicen blanco y 3 testigos que dicen negro. Primero veamos qué tanto conocimiento tienen los testigos, qué tanto dan la impresión de ser efectivamente testigos y no que estén repitiendo hechos que el abogado les dijo que repitieran. En segundo lugar, si no se puede deliberar en base a esto, se preferirá a quienes tengan mayor cantidad de testigos. O sea, todos los testigos están igualmente preparados y una parte presentó 4 testigos y la otra 2, le damos la razón al que presentó más testigos. Si no podemos resolver por esa vía, la ley señala que los testigos simplemente no servirán como medio de prueba, es decir,
el hecho se tendrá por no probado a través de los testigos. Bien, esto en cuanto al valor probatorio entonces de los testigos. Valor probatorio de la confesión. Valor probatorio de la confesión. En este caso, para distinguir el valor probatorio que puede llegar a tener la confesión, debemos separar a la confesión extrajudicial de la confesión judicial. La confesión efectuada fuera de juicio, que se llama extrajudicial, y la confesión efectuada dentro de juicio, que se llama confesión judicial. Respecto a la extrajudicial, yo ahí les coloqué los parámetros. Letra A, si se hace por escrito, tiene el valor de un instrumento. Letra B, si se hizo de forma verbal, tiene valor de prueba testimonial. C, si se hizo ante un tribunal incompetente, sirve como base de presunción judicial. D, si la confesión fue dada en otro juicio, también sirve como base de presunción judicial. Y por último, si la confesión fue hecha ante la persona que la invoca en juicio, también sirve como base de presunción judicial. Noten, por lo tanto, que la confesión extrajudicial no tiene gran mérito probatorio. La confesión judicial, en cambio, que es la confesión que se da dentro del juicio, tiene mucho mayor valor probatorio. Es más, distinguimos. Sobre hechos propios, constituye plena prueba que no admite prueba en contrario. Plena prueba y no admite prueba en contrario. De ahí una frase que muchos habrán oído: a confesión de parte, relevo de prueba. Cuando es sobre hechos ajenos, también constituye plena prueba, pero en ese caso admite prueba en contrario. Constituye plena prueba, pero admite prueba en contrario. Esto en cuanto entonces al valor probatorio de la confesión. Después van a ver un par de láminas sobre el valor probatorio de los peritos, y es porque en este PowerPoint originalmente estaba incorporado también la prueba pericial, pero yo la eliminé porque no se pregunta en examen de grado, pero se me quedaron pegados esas dos láminas ahí, así que pásenlas por alto. Bien, dudas hasta acá. Nos queda todavía ver algunos aspectos sobre la tramitación de cada uno de estos medios de prueba, y ahí quedamos. Ya, no veo preguntas. Seguimos entonces. Algunos aspectos sobre la tramitación. Algunos aspectos importantes sobre la tramitación. Vamos con los instrumentos en primer lugar. ¿Cómo se acompañan en juicio? El instrumento público se acompaña con citación. Instrumento público con citación. El instrumento privado que emana de tercero, también con citación. Y el instrumento privado emanado de parte, también con citación y bajo apercibimiento de reconocimiento tácito. O sea que si la parte contraria no lo objeta, se tendrá por reconocido. No olviden que eso sirve también para determinar el valor probatorio. Respecto a los testigos, algunos aspectos de la tramitación, esto lo hemos conversado ya. Hay que primero presentar la lista de testigos, lo cual ocurre dentro del probatorio. Es variable la oportunidad porque va a depender del tipo de procedimiento. Por ejemplo, en el ordinario es dentro de los 5 primeros días. Ahí se presenta la lista de testigos y el tribunal lo que hace es fijar una audiencia
para tomar la declaración de los testigos. Eso obviamente implica que la audiencia debe realizarse dentro del término probatorio. Ahora, cuando el testigo es solicitado por el tribunal como medida para mejor resolver, el propio tribunal fija una audiencia para que el testigo declare. El testigo siempre declara en audiencia. Respecto a la confesión, y particularmente de lo que es la confesión que se efectúa ante el tribunal, conocida también como absolución de posiciones. Por lo tanto, si les preguntan por la absolución de posiciones, les están preguntando esto que vamos a ver ahora. Yo quiero, por ejemplo, para que entiendan la lógica, yo quiero que citen a la contraparte para que la contraparte responda a ciertas preguntas, porque lo que yo estoy tratando es que la otra parte confiese. Entonces, ¿cómo opera esto? Número 1, se presenta un escrito en el cual se le pide al tribunal que fije una audiencia para que la contraparte concurra a responder algunas preguntas. Estas preguntas se llaman posiciones y son acompañadas en el mismo escrito. Se llama pliego de posiciones. Estas preguntas son guardadas en Secretaría del Tribunal. Hoy se suben al sistema, ya no se presentan de forma material. Ya conversamos de esto en, creo que la primera clase que hicimos. El tribunal, con esta solicitud, lo que hace es fijar la audiencia, el día y la hora de la audiencia. La audiencia a la que deberá concurrir la parte para responder las preguntas. Esta parte, que es notificada por cédula, tiene la obligación de concurrir. Si no concurre, se le cita a una segunda audiencia. Y si a la segunda audiencia tampoco concurre, se le tendrá por confeso de todas las preguntas que son formuladas de manera asertiva. Las preguntas asertivas son aquellas preguntas que se elaboran para ser respondidas con un sí o con un no. ¿Es efectivo que usted celebró un contrato con Pedro? Sí o no. ¿Es efectivo que ese contrato era una compraventa de un bien raíz? Sí o no. Esas son preguntas asertivas. Y si no concurre a la segunda audiencia, de todas las preguntas asertivas se le tendrá por confeso. Me van a preguntar, ¿y qué otro tipo de preguntas puede haber además de las asertivas? Las otras preguntas se llaman interrogativas, que son las preguntas que no se responden con un sí o con un no, sino que requieren respuestas más elaboradas. Por ejemplo, preguntar, ¿dónde se encontraba usted la tarde del 4 de agosto del 2020? Ahí la respuesta no es ni un sí ni un no, sino que la persona debe decir, bueno, ese día yo me encontraba en mi casa, estaba allá, bla, 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 bla. De esas preguntas, de las interrogativas, no se le tiene por confeso, sino que solo de las preguntas asertivas. Luego, durante la audiencia y previo a las preguntas, se le toma juramento. Más allá de que la persona sea o no sea creyente, igual se le toma juramento de que lo que va a responder debe apegarse a la verdad y solamente la verdad. Y por último, se realizan las preguntas. Si no contesta alguna pregunta o si da respuestas evasivas, o sea, evita contestar y trata de desviar el tema, en cualquiera de ambos casos, que no conteste o que dé respuestas evasivas, se le tendrá por confeso de las preguntas asertivas. Diga cómo es efectivo que usted contrató con la contraparte. Hay que decir sí o no nomás. Y la persona, en lugar de responder, guarda silencio. O empieza a decir, no, pero es que espera un poco, pero lo que pasa es que ya, listo, está evadiendo la respuesta, se le tiene por confeso de las preguntas asertivas. Vale la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre testimonial y confesión? ¿Existe diferencia? Claro, la testimonial, el testigo declara sobre hechos que él percibió, no son hechos propios. En cambio, en la confesión se declara sobre hechos propios. Ahí hay una diferencia. No es la única, pero esa es una diferencia básica
entre una cosa y otra. Dudas, preguntas, comentarios sobre lo que estamos viendo. Vamos a ver a Luis ahí que está preguntando, está escribiendo, perdón. Asumimos que va a preguntar. Luis dice, profe, la prueba testimonial es tomada por el receptor. No todos los tribunales trabajan igual. Usualmente es tomada por un receptor. Pero puede ser también un funcionario del tribunal. Luis pregunta, ¿en materia civil hay limitaciones con respecto a los testigos? Es decir, si es un familiar o algo así, depende del asunto. En familia no hay limitaciones, pero en otras materias sí. Hay tachas, hay testigos que pueden tener inhabilidades por parentesco, por amistad, por la edad, por tener una reconocida amistad o enemistad con alguna de las partes en el juicio. En fin. Veo a Luis escribiendo, vamos a esperar. Creo que está escribiendo, porque ahí dejó de escribir. Ya, no veo más preguntas. Quedamos acá entonces, hacemos el último break en lo que respecta a procesal para irnos luego a la última clase, que como bien sabemos es el paralelo entre competencia y jurisdicción. Nos vemos en un ratito, 6:30. Ánimo, el último aliento, el último esfuerzo y cerramos. Que estén bien, nos vemos en un ratito más.